28 de junio de 1914, en Sarajevo, Bosnia, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, la duquesa Sofía, eran asesinados a manos de Gavrilo Princip. Este hecho, aunque aparentemente insignificante en ese momento, desencadenó una cadena de eventos que llevaría al estallido de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, este no es solo un relato de batallas y estrategias militares, es una historia que comienza mucho antes, en la infancia de tres hombres poderosos unidos por la sangre y separados por la política: Nicolás II de Rusia, Guillermo II de Alemania y Jorge V del Reino Unido, los tres primos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. La reina Victoria, también apodada la abuela de Europa, tenía un ambicioso plan con el objetivo de lograr la paz. Su visión era que, al establecer lazos matrimoniales entre todas las dinastías europeas, sería más fácil conseguir que todos los imperios se entendieran, asegurando así la continuidad de una Europa gobernada por monarquías y disipando los riesgos del republicanismo. Persiguiendo este objetivo, unió en matrimonio a 8 de sus 9 hijos y a la mayoría de sus nietos, tejiendo una intricada red de alianzas matrimoniales, que en ocasiones resultaron indeseadas e inusuales. Sin embargo, esta estrategia eventualmente tuvo consecuencias contraproducentes, aunque la reina no llegó a presenciarlas. El legado de la emperatriz se manifiesta claramente a principios del siglo XX, cuando los tres principales imperios europeos estaban bajo el gobierno de tres primos, todos ellos sus nietos. Guillermo II, quien se desempeñó como Kaiser de Alemania de 1888 a 1918. Jorge V, quien reinó en Gran Bretaña e India desde 1910 hasta 1936. Y Nicolás II, zar de Rusia, desde 1896 a 1917. Guillermo y Jorge eran nietos directos de la reina Victoria, mientras que Nicolás Romanov estaba vinculado por matrimonio como nieto político, ya que su madre era hermana de la madre de Jorge. Esto también explica por qué Jorge y Nicolás compartían un parecido sorprendente. Guillermo II nació el 27 de enero de 1859 en Berlín. Fue visto como un líder sin talento que se asemejaba a un militar prusiano. A pesar de su pretensión de ser una reencarnación de Federico el Grande, era considerado todo lo contrario, y se especula que padecía alguna deficiencia mental. Era un ser arrogante y con aires de grandeza que no respetaba a nadie. Era también un anglófobo empedernido, obsesionado en romper el tratado de no agresión entre franceses y británicos, algo que nunca logró, pese a que recibió educación británica y una secreta admiración por la reina Victoria y por su país materno. Durante el parto, Guillermo estaba en posición invertida y en el intento por asistir en su nacimiento, el médico le causó una lesión en su brazo izquierdo que lo dejó inmovilizado de por vida. La madre no pudo superar lo que consideraba una imperfección en su hijo y mantuvo una relación distante con él a lo largo de su vida. Nicolás II, nacido el 18 de mayo de 1868, fue el último zar de Rusia. No estaba preparado para gobernar y su país, que antes era una de las principales potencias, sufrió un declive social y económico bajo su mandato. La prematura muerte de su padre lo obligó a asumir el trono y estableció una autocracia similar a la de su progenitor, aunque carecía de su personalidad. Evitaba tomar decisiones y se convirtió en una figura manipulable, primero por sus tíos y luego por su esposa. Su gobierno tiránico provocó la revolución de 1917, que resultó en su abdicación y en el fin de la monarquía en Rusia. Nacido el 3 de junio de 1865, Jorge V fue el único de los tres monarcas que permaneció en el poder después de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizaba por su conservadurismo. Se decía que, bajo su reinado, Gran Bretaña retrocedió a la época victoriana. Mostraba aversión al cambio y al progreso, llegando al punto de prohibir a su esposa seguir la moda de la época. A diferencia de su padre, Eduardo VII, despreciaba los viajes al extranjero y las relaciones internacionales. Se cree que tenía dislexia, una condición desconocida en ese momento, lo que dificultaba su lectura y escritura, y afectaba su vida. A menudo se le atribuye la incapacidad de distinguir entre asuntos triviales y significativos. Los tres primos compartían una infancia similar. Crecieron rodeados de niñeras y enfermeras británicas. Su primera lengua fue el inglés y eran conocidos por sus nombres británicos: William, Nicholas y George. Ninguno de ellos había sido preparado ni mostraba talento para gobernar.
Nicolás y Jorge mantenían una relación cercana desde la infancia, a diferencia de Guillermo, con quien nadie se llevaba bien. Hubo solo 2 ocasiones en las que los 3 primos se encontraron juntos. La primera reunión ocurrió en 1889 y la segunda en 1913, cuando los 3 ya estaban al mando de sus imperios y Europa se encontraba en una tensa situación en los Balcanes. También se reunieron en la boda de la hija de Guillermo, en Berlín. Durante la cena, Nicolás y Jorge intentaban alejar a Guillermo para tener una conversación más privada, mientras que Guillermo, celoso y desconfiado, interrumpía constantemente. Esto era un vivo reflejo de lo que sucedía entre sus imperios. Las madres de Jorge y Nicolás, Alejandra y Dagmar, tenían una relación muy cercana y eran famosas por reunir a todas sus familias cada verano en Dinamarca. Estos encuentros contribuyeron a forjar un vínculo estrecho entre las casas reales del Reino Unido y Rusia. Este vínculo se fortaleció aún más cuando el joven Nicolás se enamoró de Alix de Hesse, la nieta de la reina Victoria. En cambio, la familia de Guillermo no eran invitados a los encuentros de verano organizados por Alejandra y Dagmar. Guillermo, como el nuevo Kaiser, estaba convencido de que podía controlar la política exterior del Segundo Reich. En 1890 tomó la decisión de destituir al canciller Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana. Esta acción tuvo un efecto negativo en la alianza entre Alemania y Rusia. En lugar de ello, el zar Alejandro, padre de Nicolás II, firmó un pacto con Francia. En 1904, el Reino Unido también estableció un acuerdo con Francia, su histórico rival, conocido como el Entente Cordiale. 3 años después, firmó otro acuerdo con su antiguo enemigo del siglo XIX, Rusia. Rodeada por las otras potencias europeas, Alemania buscó una alianza con el Imperio Austrohúngaro. Estos pactos establecieron las alianzas clave que conformarían los 2 bandos enfrentados durante la Primera Guerra Mundial. El conflicto estalló tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa Sofía el 28 de junio de 1914. Este asesinato ocurrió durante la visita a Sarajevo, la capital de la provincia de Bosnia y Herzegovina. El acto fue perpetrado por un grupo que luchaba por la liberación de Bosnia y Herzegovina del dominio austrohúngaro y su unión con Serbia para formar un Estado nacional yugoslavo. Este evento trágico marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial. El magnicidio activó las diferentes alianzas como un efecto dominó. El Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Alemania lo apoyó y le declaró la guerra a Rusia y a Francia, aliados de Serbia. Cuando las tropas alemanas invadieron Bélgica para llegar a Francia, rompieron la neutralidad de ese país, lo que llevó a Reino Unido a unirse a Rusia y Francia, en lo que se llamó la Triple Entente. En 1915, Italia se sumó a los aliados, y Estados Unidos lo hizo en 1917. El bando opuesto quedó conformado por Alemania, Austria-Hungría y Turquía, la llamada Triple Alianza. La Gran Guerra que involucró a las principales potencias europeas se extendió durante 4 años y tuvo consecuencias catastróficas. La guerra resultó en la muerte de aproximadamente 17 millones de soldados y civiles, en parte debido al uso de armas químicas novedosas como el gas asfixiante, así como el empleo de modernas ametralladoras y tanques de guerra. Finalmente, en noviembre de 1918, el conflicto llegó a su fin con la rendición de la Triple Alianza. La guerra no solo fue devastadora para Europa, también golpeó fuertemente a la monarquía. El conflicto de la Primera Guerra Mundial involucró a 1/3 de los aproximadamente 120 miembros de la extensa familia de la reina Victoria, y muchos de ellos vivían en territorio enemigo del Imperio Británico. Los 3 primos que habían desencadenado el conflicto, solo uno de ellos, Jorge V, emergió de la crisis. Para distanciarse de las connotaciones alemanas, Jorge V cambió el apellido de su familia al más británico, Windsor. Por otro lado, Guillermo II no solo perdió la guerra, sino que también perdió su corona, abdicando y buscando refugio en los Países Bajos. Con su abdicación, se convirtió en el último emperador que gobernaría Alemania. Pero el que peor destino tuvo fue Nicolás II. A pesar de ser muy cercano a su primo Jorge, este último le negó asilo a Nicolás y a su familia, los Romanov. Como resultado, fueron capturados y posteriormente asesinados por los bolcheviques, liderados por Lenin, quienes establecieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS.
La Primera Guerra Mundial marcó un dramático final para 4 monarquías que habían estado en manos de descendientes de la reina Victoria. Los soberanos que aún sostenían sus coronas se encontraban en una posición debilitada, con su influencia y poder disminuidos. Los planes de la abuela de Europa para fortalecer las monarquías y promover la armonía a través de lazos matrimoniales tuvieron efectos contraproducentes, marcando el declive y la desaparición de varias casas reales de Europa. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.